Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, en un programa dedicado a la modalidad cartográfica, comenzamos un recorrido por la literatura breve de algunas islas del mundo. ¿Cómo cayeron las estatuas de Rapa Nui? Leyenda de la isla de Pascua. Las enormes estatuas de la isla de Pascua, con la intervención del hombre blanco, han vuelto a mirar hoy hacia el mar. Pero durante tantos siglos estuvieron abatidas en tierra que su caída forma parte de la leyenda, tanto como su construcción. Se cuenta que los primeros intentos de esculpir los moai, las grandes estatuas de piedra, habían fracasado. Solo un anciano escultor guardaba el secreto de la buena escultura. Los jóvenes que intentaban trabajar en los moai fueron a verlo. Kabe Heke, el anciano poseedor del secreto, les dijo que para poder esculpir hermosas estatuas en la piedra, debían controlar su deseo sexual durante todo el tiempo que tuvieran que dedicar al trabajo. Así lograron por fin tener éxito y esculpieron muchas enormes y bellas estatuas de piedra. La comida para los escultores de los moai estaba a cargo de una vieja a la que nadie prestaba mucha atención, a pesar de la importancia de su tarea. Preparaba el típico curanto de la isla, que se cocina en un pozo cavado en la tierra, protegiendo la comida en un envoltorio de hojas y cubriéndola con brasas. Los trabajadores eran muchos, y día tras día, la vieja cocinera trabajaba para alimentarlos. Un día, la buena anciana no llegó a tiempo con su gente para servir la comida. Los hombres abrieron el curanto, que esta vez era de langostas, y se lo comieron todo sin dejarle nada. Cuando ella se acercó al pozo, vio que había sido abierto y que no sobraba ni un pedacito de langosta. Los hombres habían comido todo sin pensar en su hambre, sin que les importara su esfuerzo de todos los días. Entonces, la furia le dio fuerzas mágicas. Lloró y gritó hacia los moais: «Muchachos, con todo su peso, caigan al suelo». Y así cayeron las estatuas, y así permanecieron en tierra por los siglos de los siglos. El pueblo Rapa Nui es uno de los que habita hasta hoy la isla de Pascua, un territorio ubicado en la Polinesia, pero que pertenece al mapa político de Chile. Los Rapa Nui llaman a esta isla la Rapa Grande, y se cree que fueron sus antepasados los que construyeron las enormes estatuas que se encuentran allí, y que son llamadas moai, que en su lengua significa gran estatua o escultura de persona. Se calcula que en la isla pueden existir alrededor de unas 1000 de estas estatuas. Los Rapa Nui disponían las estatuas en hileras sobre una plataforma como un altar, siempre de espaldas al mar y mirando hacia el interior. Se cree que estas estatuas podrían estar relacionadas con santuarios funerarios o con leyendas originarias de los Rapa Nui. El relato que escuchábamos plantea aún más el misterio sobre las estatuas, pues nos cuenta por qué el hombre blanco, a su llegada a la isla en el siglo XVIII, las encontró caídas. Además, plantea la idea de que el secreto para esculpirlas desapareció y ya nadie más pudo construir otras. Una de las cosas más curiosas de los moai es la forma de su mirada. Las estatuas originales tenían ojos de coral, y los estudiosos creen que esos ojos fueron arrancados por los mismos Rapa Nui, que estaban en clanes divididos y en guerra. El objetivo de arrancarlos era el de destruir a los espíritus protectores de sus enemigos.
Hakakumai kite punua poki Kai te aina kai amatua Moa kamare kite punua poki E kati mai te vave mai te paparo Mai te paparo e oko amatua Kia uri atu au i taku tangi Ai koe karere iho e te manue Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Iwa, el ladrón de Hawái. Cuento hawaiano. Iwa y su amigo Hoapili miraban divertidos la frenética insistencia con que se zambullían los buzos desde la plataforma de la doble canoa real. Después de varios intentos inútiles, un enviado nadó hasta la costa. «Necesitamos al mejor buceador de la región», les dijo a los muchachos. «El rey ha perdido su caracola dorada, la carnada que mejor atrae a los pulpos, y la línea de pesca está enganchada en el arrecife de coral. Iwa es tan buen buzo que hasta podría dormir acostado en el fondo del mar», dijo Hoapili. Y pronto estuvo el atrevido Iwa frente al mismísimo jefe supremo. «Rescata mi caracola dorada del fondo del arrecife», ordenó el jefe. «No puedo», dijo Iwa, «porque la caracola no está allí. Yo mismo me la llevé hoy al amanecer y enredé la línea en el coral». «Tu descaro no prolongará los días de tu vida», dijo el rey, cuya cara enrojecía de furia. «Quiero mi caracola antes de que se ponga el sol, o tus hábiles manos me servirán de carnada y tu cabeza de ofrenda al dios tiburón». Cuando Iwa volvió con la caracola, el jefe supremo lo miró con curiosidad. «Devolver lo robado no borra tu culpa, pero te has ganado otra oportunidad. Quiero ver si eres capaz de robar mi hacha sagrada. Está bien custodiada en el sagrado templo de Pacalanca, situado en el valle de Waipio. Si la traes, vivirás. Si fracasas, su filo de piedra te cortará la garganta». Dos viejas eran las encargadas de custodiar el hacha sagrada que colgaba de una soga atada a sus cuellos. Todo el valle era territorio sometido al kapu, una prohibición. Cada día, al anochecer, un heraldo del jefe supremo recorría los alrededores, clamando al kapu: «A dormir, kapu para el hacha sagrada, kapu, que nadie salga de su casa, kapu, que no ladren los perros, kapu, que no gruñan los cerdos, kapu, que no cacareen las gallinas, a dormir hasta que se levante el kapu». Fue muy fácil para el hábil Iwa persuadir al heraldo de que venía a reemplazarlo por orden del jefe. Esa noche, después de clamar el kapu por toda la vecindad, entró tranquilamente en el templo. «¿Duermen acaso los guardias del hacha sagrada?», gritó en la oscuridad. «Claro que no. Aquí estamos», respondieron las viejas. «Quiero asegurarme de que el hacha esté a salvo», dijo Iwa, y tomando el hacha, que colgaba de la cuerda atada a los dos cuellos, pegó un tirón con tanta fuerza que las cabezas de las dos viejas chocaron violentamente entre sí.
Cortar la soga y escapar con el hacha fue una cosa de un segundo. Cuando las viejas se recuperaron lo suficiente como para empezar a gritar, la gente de los alrededores tardó mucho tiempo en responder a los pedidos de socorro. Temían tanto romper el capu que cuando se convencieron de que el hacha había sido robada, Igua estaba ya fuera de su alcance. Cuando Igua le entregó al jefe su hacha sagrada, el rey no pudo menos que sonreír, y sonrió la multitud reunida frente a la casa real. Eres un ladrón muy inteligente, y esta vez te permito elegir. Puedes irte a salvo o convertirte en uno de mis hombres de confianza, o también puedes morir. ¿Estás de acuerdo en apostar tus propios huesos en otra prueba? Acepto, dijo Igua. Quiero comparar tu ingenio con el de los 6 ladrones más hábiles del reino. Como evidentemente eres el mejor, competirás con los 6 al mismo tiempo. Les entrego 2 chozas vacías, una para ti, la otra para los otros 6. Tienen una noche para robar todo lo que puedan. Si a la mañana tu choza está más llena de objetos robados que la de ellos 6, vivirás y serás mi consejero. De lo contrario morirás. No sé si me atrevería a competir contra 6 hombres, fue la respuesta de Igua. Pero estos son solo 6. Desde Koala, Hamakua y también desde Hilo, desde Puna, Kaú y Kona, vinieron los mejores ladrones de toda la región. Al anochecer comenzó la competencia. Los 6 rivales de Igua se lanzaron a robar tanto y tan rápidamente como podían. Sin fijarse demasiado, se llevaban todo lo que tenían a mano y lo iban depositando en la choza. Entretanto, Igua entró a su choza vacía y se echó tranquilamente a dormir. No había amanecido del todo todavía cuando Igua se despertó y decidió que era hora de empezar a trabajar. Nadie era tan silencioso y tan hábil como él. Mientras los 6 ladrones dormían, se llevó todo lo que habían reunido en la choza. Una brevísima visita a la casa del sueño real le bastó para apoderarse de un objeto más, el último. Con la luz del día, el jefe supremo se despertó tiritando. Su real capa, el abrigo hecho de corteza, debía de haberse deslizado durante la noche. La competencia había terminado. Antes de que nadie despertara, el rey quiso ver los resultados. Los 6 ladrones todavía dormían. El jefe echó un vistazo al interior de la choza. Estaba vacía. Igua dormía también, lo que era más difícil de explicar, considerando la cantidad de ruidosos animales que tenían atados cerca de su choza, gordos cerdos bien cebados, sobre todo, y unas cuantas aves de corral. El rey no pudo mirar al interior de la choza porque la cantidad de objetos amontonados tapaban la entrada. Había garrotes con dientes de tiburón, lanzas cortas y largas, dagas de madera, trompas de caracol, flautas de hueso, frutos del árbol del pan, raíces de taro, tubérculos dulces, trampas para anguilas, redes de pescar, remos de canoa y canoas enteras, palos de cavar, tambores de coco. Y arriba de la enorme pila estaba la capa real. Así fue como Igua salvó su vida y consiguió para siempre el codiciado puesto de guardia de los tesoros, porque bien sabía el jefe que no hay nadie más adecuado que un buen ladrón para protegerse de todos los demás. Escuchábamos ahora un relato de la tradición de los pueblos de Hawái. Este territorio es uno de los 50 estados que pertenecen a Estados Unidos. Aparte de ser conocido por ser una isla paradisíaca para tomar vacaciones, todos tienen en su memoria el famoso ataque perpetrado allí a la base militar de Pearl Harbor
a manos de la aviación de la Armada Imperial Japonesa en diciembre de 1941. Las consecuencias de aquel ataque fueron el ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y las posteriores bombas atómicas lanzadas contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón en agosto de 1945. Pero en relación con el relato que escuchábamos, hay que decir que aunque éste exalta de alguna manera un vicio como el robo, su mayor intención es resaltar el ingenio. En muchas formas de la literatura popular se reconoce el robo ingenioso o inteligente como algo admirable. El cuento también nos habla de figuras comunes de la literatura, como el del poderoso que plantea pruebas, el astuto o ingenioso que es reconocido por todos y de ladrones que roban a otros ladrones. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Guerra interminable. Por Edna Rueda Abrams. Por cosas de la vida se había hecho a una radio que lo comunicaba con el mundo desde su silla gris con resortes y ruedas. Esa noche, mientras dormía, en el segundo tercio del siglo que crecía con él, estallaba la última de las guerras románticas. Una con héroes y villanos claramente separados por una cruz esvástica, y a la mañana siguiente, cuando la secuencia de los puntos, las líneas y los silencios de la clave Morse describían una hostilidad europea que amenazaba con hacerse mundial, salió a su balcón para comunicarle al pueblecito lo que sucedía a un océano de distancia. Tranquila como era esta aldea, solo lo escuchó este hombre que traía a cuestas el producto de su trabajo en el mar. Contagiado como el radioaficionado de la novedad y la emoción, se hizo pronto una costumbre del pescador y el comunicador encontrarse cada mañana a las afueras de la casa para ponerse al día sobre los sucesos históricos que eran narrados elocuente y detalladamente, exagerados y casi mitificados. Y pasaron los años, y a la guerra se le adicionaron países, y a la novela se sumaron señoras de la cuadra, personas del mercado, y hasta llegó a aparecer el alcalde, a quien el secretario traía una silla con cojín para que se sentara mientras escuchaba la narración. Una semana apareció el pastor con su esposa y sus 4 hijos, que se tenían que bañar bien temprano, porque el encuentro se hacía siempre a las 9, y luego llegó el párroco con 2 monjas y el sacristán, quienes bendecían el cuento con una oración en latín y un sahumerio de incienso. Entrados en el menester, fueron invitados los integrantes del coro de las principales iglesias, los comerciantes y la reina de belleza. Llevaron a los niños de la escuela, que cantaban el himno nacional antes de cada alocución. El pescador, por su parte, se dio espacios hasta que terminó con la pequeña multitud detrás de las autoridades y el encuentro pasó de ser corto e informal a pomposo y solemne, demostrando cuán aburrido había sido este pueblo.
Como era de esperarse, el poblado dividió sus afectos, y no faltaron los que se agruparon en torno a los malos, y lo hacían convencidos. Enamorados de una ideología que no entendían, defendían a un montón de hombres que seguramente los hubieran ahogado en cámaras con vapores y prejuicios. Y con esas ideas en mente, vecinos se volvieron contra vecinos. Unos se hicieron nazis, unos se hicieron aliados. Y así fue, sin mucha motivación, como cuando un cucuteño se hace del Barcelona, como cuando un pastuso se hace del River Plate, por la única y verdadera razón que mueve al mundo, porque sí. Cada año, la historia tomaba más y más detalles. Se hacía una tarea titánica para el radiolocutor, que perdía sus noches preparando el material del día siguiente. Hablaba con ingleses y con americanos. Luego nutría sus libretos con anécdotas dotadas de una imaginación fulgurante. Los hacía llorar, los dejaba en vilo. Luego les mostraba el mapa de Europa. Juntos aprendieron sobre los Alpes, sobre Polonia y sobre la joven muchachita a la que llamaban Elizabeth II, que se hacía valiente frente a la invasión de su país, que hasta ese día había sido siempre el colonizador. Hablaba del miedo de los soldados cuando dormían en las trincheras, de valientes pilotos atravesando el cielo para defender la Eiffel, de espías americanos con sofisticados aparatos para comunicarse sin cables. En fin, detalles ínfimos que no tenían por qué conocer. Probablemente, si la guerra hubiera sido como él contó, los héroes hubieran sido más que los muertos. Pero un día pasó. Luego que los nipones atacaron, luego que los gringos respondieron con el poder del hidrógeno, después de cuentos y más cuentos, un día se acabó, y un presidente inválido, un dictador ruso y un lord inglés le ganaron al alemán de bigotico, al calvo italiano y a un emperador de ojos rasgados. Pero, ¿y cómo se lo diría al pueblo? Volvería todo a la monotonía plana y sosegada del pueblecito. Esa mañana se levantó con más angustias que buenas noticias. Se enfrentó a la masa y a sus ojitos expectantes. Ese día la maestra había preparado a una niña para recitar un poema sobre la guerra. La noche anterior, la niña había sido sometida a una prolongada tortura para hacer de su pelo rebelde un trenzado hermoso. Memorizó cada línea del idioma que hablaban sus maestros, pero no sus padres, y se paró frente a él con el vestido traído de Panamá para su hermana. Ese día no acabaría la guerra, no en esta isla del Caribe. Pasó así un par de meses, y cada día encontró un motivo nuevo para prolongar sus historias, porque el aplauso del público, la atención de la gente, fue suficiente estímulo para continuar. Inventó batallas y héroes de nombres pegajosos. Hablaba de sus amores y de sus razones para luchar por la libertad. Por eso, para los habitantes de una isla en un mar lejano al Mediterráneo, tan insignificante para el conflicto, la guerra duró un lustro más. Atravesemos ahora hasta el Caribe y lleguemos a las islas de San Andrés y Providencia para encontrarnos con un maravilloso cuento de Edna Rueda Abrams, una mujer raizal, médica, especialista en psiquiatría, columnista por más de 10 años y con una gran experiencia en el desarrollo de proyectos comunitarios y de investigación en las islas. Este maravilloso cuento de Edna nos hace volar la imaginación y nos hace pensar lo que pueden hacer una radio que permite comunicarse con el mundo y un cronista, dueño de esa radio, en una isla donde no llega ningún tipo de información diferente y la única palabra verdadera es la del cronista, incluso por encima de la del pastor. La etnia raizal es un pueblo asentado en estas islas
que incluye también a Santa Catalina. Están asentados allí aproximadamente desde hace un poco más de 400 años. Son descendientes de una mezcla entre nativos, europeos y africanos. Poseen su propia lengua, conocida como el creol, la cual es una mezcla del inglés y lenguas africanas. Además, su cultura y religiosidad están muy emparentadas con costumbres inglesas, caribeñas y africanas. Tal vez muchos nunca han escuchado hablar del pueblo raizal y solo saben de las islas cuando van de paseo o cuando escuchan que se encuentran en un litigio de posesión entre Colombia y Nicaragua. This pleasure that I feel when I sing for you, just will never done. As I vibrate every second that I play with my strings for you. That the Almighty should take away my life tomorrow, never mind. Cause music is life, this Caribbean, don't feel it inside. This pleasure that I feel when I sing for you, just will never done. Cause I vibrate every second that I play with my strings for you. If the Almighty should take away my life tomorrow, never mind. Cause music is life, this Caribbean, don't feel it inside. Inside, I feel it all inside. Oh man, wake up, hold on, hold on. I feel it all inside. Feel it all, feel it all, feel it all. Escuchamos a lo largo del programa música en lengua Rapanui, música hawaiana interpretada con un instrumento tradicional llamado el ukelele, y música en lengua creol, de un grupo musical sanandresano llamado precisamente Creol. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Norbey Echeverry por prestarnos su voz para la lectura de uno de los textos que se escuchó en esta emisión. Agradecemos también a Edwin Solórzano por su participación con un par de audios. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradezco a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, en la que continuaremos nuestro viaje por algunas islas del mundo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.